Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer nosotros leíamos en el Evangelio el miedo que tenían los discípulos por los vientos, la lluvia, los truenos que estaban en el lago y Jesús que estaba dormido en la barca. Y al final pues veíamos cómo Jesús reprendía un poquito a los discípulos diciéndoles: hombres de poca fe, ¿acaso no entienden que yo estoy con ustedes y mientras yo esté con ustedes no les va a pasar absolutamente nada? Y entonces al ver ese miedo que Jesús vence a través de la fuerza de la fe, entonces ahora vemos otro tipo de miedo, un miedo al ver un milagro. Y entonces hemos leído este episodio donde están estos 2 hombres que están endemoniados, muy feroces, ven la piara de cerdos, le ruegan a Jesús que se metan a la piara de los cerdos. Jesús les dice: está bien. Imagínense, Jesús no sostiene ni siquiera un diálogo con el demonio, simple y sencillamente se les queda viendo y estos mismos pues se condenan a sí mismos, ¿no? Entonces, al final, pues cuando se meten a los cerdos, toda la piara de cerdos se tira del barranco, cae en el río, se ahogan y todo, y entonces han visto ese milagro y los 2 hombres pues quedan obrando tranquilamente, actuando tranquilamente, ¿no? Y entonces, en vez de ver el milagro grandioso de cómo Jesús libera a estos 2 hombres endemoniados y sobre todo que estos 2 hombres pueden regresar a tener una vida normal, la gente se queda viendo en qué es lo que sucedió, cómo es posible que todos los demonios se hayan tirado en el barranco y se hayan ahogado en todos los cerdos, ¿verdad? Y entonces, claro, al final lo que genera el miedo es ese hecho impactante que ha cometido el Señor, y entonces al final le ruegan al Señor que se vaya de ahí, que ellos no quieren ver más milagros. Queridos hermanos, a veces los milagros no van a ser bonitos, van a haber milagros en los cuales el Señor pues lo va a manifestar de una manera que muy sencilla o muy real o muy dolorosa y todo, pero es un milagro, ¿no? Por ejemplo, unas personas pues me contaban una vez que estaban dando gracias a Dios porque en un accidente de tránsito que ellos habían sufrido, se habían dado cuenta, ¿no?, de que en el golpe de la cabeza que había recibido uno, ahí surgió un tumor, ¿verdad? Y entonces la persona no había sentido los síntomas para nada de ese tumor, sino hasta que sufrieron ese accidente. Y entonces veían el accidente como un milagro, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque si no hubieran tenido ese accidente, no se hubieran dado cuenta del tumor hasta que hubiera sido muy tarde, ¿verdad? Y entonces, claro, los milagros suceden de una manera muy distinta, pero al final no tiene que provocar en nosotros el miedo, sino que tiene que provocar en nosotros la fe y la confianza de que Dios siempre está con nosotros, de que Dios siempre nos acompaña en todo momento. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.